En un mundo saturado de información, ruido constante y presiones sociales, la capacidad de mantener nuestra autonomía mental se ha convertido en una habilidad esencial para la supervivencia psicológica. La manipulación, definida como el control del comportamiento de una persona mediante técnicas de persuasión o sugestión mental que eliminan sus capacidades críticas, representa una de las mayores amenazas para nuestra libertad interior. Un espíritu libre, en la tradición filosófica iniciada por Nietzsche, es aquel que ha desarrollado la capacidad de pensar y decidir por cuenta propia, liberándose de las cadenas de las convenciones sociales y los patrones de pensamiento imperantes. Para los estoicos, la verdadera libertad no radica en la ausencia de restricciones externas, sino en un estado interior de autodominio y equilibrio. Esta guía filosófica tiene como objetivo proporcionarte las herramientas conceptuales y prácticas necesarias para reconocer, persistir y trascender los intentos de manipulación, cultivando así una auténtica libertad mental. No se trata simplemente de defenderse, sino de desarrollar una filosofía de la resistencia que nos permita vivir con mayor autenticidad y consciencia. ¿Qué es realmente la manipulación? La manipulación psicológica se refiere a un amplio rango de tácticas capaces de subvertir el control de un individuo sobre su propio pensamiento, comportamiento, emociones o decisiones. Los métodos que alguien puede utilizar incluyen seducción, persecución, mentira, sugestión, engaño, control coercitivo, culpa, persuasión coercitiva y chantaje para inducir la sumisión. El objetivo principal de las personas manipuladoras es conseguir lo que quieren de los demás, poniendo en marcha estrategias como hacer dudar al otro para eliminar su criterio, minusvalorar con críticas excesivas y hacer caso omiso a las demandas del otro. De esta manera, las personas manipuladoras falsean los hechos para conseguir confusión y crear malentendidos. La manipulación opera a través de la silenciosa dominación de nuestras emociones que gobierna todos los ámbitos de la vida. Vivimos en una sociedad donde impera el ruido permanente, la hiperestimulación constante y una violenta rapidez que facilita estos procesos de control. Los condicionamientos mentales que limitan nuestra libertad se manifiestan de tres formas fundamentales: el determinismo biológico expresado automáticamente por el cerebro, los sesgos cognitivos profundos y las costumbres culturales que restringen nuestro potencial. Estos condicionamientos actúan como filtros que nos impiden acceder a una verdadera libertad mental. La diferencia entre manipulación y persuasión. Es crucial distinguir entre manipulación y persuasión legítima. La diferencia fundamental radica en que al manipulador solo le interesa su ganancia personal y le da igual lo que ocurre con la otra persona. Por eso empleará tácticas que la persuasión ética no aplicaría, como información falsa o el uso extremo de las emociones. La persuasión legítima busca el beneficio mutuo y utiliza argumentos racionales y transparentes, mientras que la manipulación oculta su agenda real y opera por nuestro bien, cuando en realidad solo persigue el beneficio del manipulador. Friedrich Nietzsche convirtió la autoafirmación de la voluntad y la renuncia a la influencia ajena en los pilares fundamentales para convertirse en un espíritu libre. Según el filósofo alemán, los espíritus libres poseen características distintivas que los protegen naturalmente de la manipulación. Los espíritus libres disfrutan de la soledad elegida, pues como escribió Nietzsche, todo hombre selecto aspira instintivamente a tener un castillo y un escondite propios, donde redimirse de la multitud. Esta soledad no solo es condición sine qua non para la introspección, sino que permite asumir la distancia psicológica necesaria para encontrar nuestro verdadero yo debajo de tantas capas sociales. Un espíritu libre genuino no es una persona arrogante, sino que huye de la presunción de saberlo todo y abre su mente a nuevos conocimientos y perspectivas. Los pensadores verdaderamente independientes poseen 5 rasgos distintivos. Confianza para explorar alternativas que desafíen opiniones populares. Capacidad de tomar riesgos intelectuales. Flexibilidad para resolver problemas. Honestidad sin agendas ocultas. Y equilibrio que les permite factorizar el ruido y generar pensamientos objetivos. La confianza elimina el miedo.
y los pensadores independientes necesitan esa confianza para explorar alternativas que desafíen las opiniones populares. Se necesitan agallas para ponerse de pie y contradecir una sala llena de gente, pero es esta confianza la que permite el avance del conocimiento humano. Nietzsche hace una distinción crucial entre un libre pensador y un espíritu libre. Mientras que el libre pensador corre el riesgo de apegarse a sus ideas, convirtiéndolas en algo inamovible, el espíritu libre busca continuamente porque está inmerso en un proceso de crecimiento constante. Un espíritu libre no está encadenado a los patrones de pensamiento imperantes y cuestiona todo porque necesita llegar a su propia verdad. Immanuel Kant definió la autonomía mediante 3 elementos fundamentales, como el derecho de uno a tomar sus propias decisiones excluyendo cualquier interferencia de otros, como la capacidad de tomar tales decisiones a través de la independencia mental y la reflexión personal, y como una forma ideal de vivir la vida de manera autónoma. Para Kant, la autonomía es parte de la razón por la que hacemos a los demás moralmente responsables de sus acciones. Las acciones humanas son moralmente dignas de elogio o culpa en virtud de nuestra autonomía. Los seres no autónomos no son moralmente responsables debido a que sus acciones no son autónomas. Para los estoicos, la libertad no es simplemente la ausencia de restricciones externas, sino un estado interior de autodominio y equilibrio. La filosofía estoica enseña que la libertad está sustentada en 3 principios fundamentales: distinguir lo que está bajo nuestro control, vivir según la naturaleza racional y social humana, y desarrollar las virtudes cardinales de sabiduría, justicia, coraje y templanza. Los estoicos dividen la realidad en 2 categorías: lo que podemos controlar, nuestros pensamientos, elecciones y actitudes, y lo que no podemos controlar, las circunstancias externas, las acciones de los demás o los eventos inesperados. Esta distinción nos libera del estrés innecesario y nos permite concentrarnos en aquello que realmente podemos influir. El conocimiento de sí mismo es el saber que una persona adquiere sobre ella misma, en términos psicológicos y espirituales, durante el curso de toda la vida. Este conocimiento requiere honestidad y rectitud de pensamiento, espíritu crítico y una cierta consideración en relación con la mirada exterior de los otros. El autoconocimiento presenta la dificultad particular de que el sujeto que intenta conocer y el objeto a conocer están confundidos, siendo juez y parte al mismo tiempo. Esta dificultad central hace imperativo que se exija objetividad y cierta habilidad metacognitiva. Los manipuladores emplean estrategias específicas que podemos aprender a reconocer. Hacen que sus víctimas duden para eliminar su criterio y que sigan sus directrices. Minusvaloran a los demás con críticas excesivas y nada constructivas, y hacen caso omiso a las demandas del otro ignorándolo en situaciones donde se les pide ayuda. El principio fundamental de una manipulación es que la agenda real del manipulador permanece oculta, de manera que hace lo que hace queriendo convencernos por nuestro bien, cuando en realidad solo persigue su beneficio personal. Esta diferencia fundamental entre manipulación y persuasión legítima es clave para su detección. Vivimos bajo lo que se ha denominado emotiocracia, la dictadura de las emociones propia de la sociedad de consumo. Esta forma de dominación silenciosa de nuestras emociones gobierna todos los ámbitos de la vida, desde nuestras decisiones de compra hasta nuestras relaciones personales. En este contexto, se nos pide resiliencia, adaptabilidad al entorno y gestión del estrés, pero lo que realmente necesitamos es resistencia intelectual. La dictadura felicitoide se ha convertido en una nueva forma de dominación que, en nombre de la libertad y las sonrisas, nos atrapa como si fueran grilletes. Los manipuladores utilizan técnicas específicas para aislar a sus víctimas y crear presión psicológica. Un esfuerzo desesperado por parte del manipulador para que no consultemos a un superior o un experto es señal de que posiblemente nos están manipulando. Estas técnicas de aislamiento buscan impedir que obtengamos perspectivas externas que podrían revelar la manipulación.
El método de defensa más básico y efectivo contra la manipulación es la reactancia psicológica. En psicología, la reactancia es la reacción natural de rebelarse cuando te das cuenta de que alguien o algo intenta limitar tu libertad de elección. Es por la reactancia que su cliente no quiere que le vendan o su amigo que le convenzan de algo que no piensa. Los manipuladores expertos comienzan sus movimientos por debajo del radar para que nuestra reactancia no se dispare. No puedes defenderte de algo que no percibes, así que el primer paso es intentar detectar la manipulación. Las 11 estrategias fundamentales. Estrategia 1. Evitación total. La estrategia más efectiva es no acercarse ni a kilómetros de un manipulador para evitar el contacto y el contagio. La primera estrategia de seguridad ante cualquier situación es siempre la evitación por todos los medios. Un manipulador es experto en la lucha en el fango, y si bajamos a su terreno, nos ganará. Estrategia 2. Corte limpio y rápido. Cuando es imposible evitar caer en la manipulación, la estrategia adecuada es cortar los lazos con el manipulador cuanto antes, de manera rápida, como un golpe limpio de espada. Cada minuto que pases con un manipulador te estará drenando energía muy valiosa. Estrategia 3. Evitar la confrontación directa. Nunca confrontes directamente a un manipulador si puedes evitarlo, porque huirá por otros caminos. Montará el número, se hará la víctima o usará trucos de su chistera. Tenemos que ser más inteligentes y buscar un ángulo indirecto. Estrategia 4. Control emocional absoluto. Nunca, absolutamente nunca pierdas los estribos. Si la emoción aflora, el manipulador gana. Si no lo consigue, comienza a desesperarse, usar tácticas más violentas y ponerse en evidencia, cometiendo errores y perdiendo capacidad de manipular. Estrategia 5. No justifiques tus decisiones. Cuando digas no, hazlo con firmeza y sin dar largas explicaciones. Los manipuladores utilizan tus justificaciones para rebatirlas o hacerte sentir culpable. Estrategia 6. Usa el disco rayado. Si insisten, repite tu negativa con las mismas palabras, sin entrar en detalles ni argumentos. La repetición firme desarma al manipulador, que busca grietas en tus explicaciones. Estrategia 7. Haz preguntas incómodas. Desarma al manipulador devolviendo preguntas como ¿por qué te interesa tanto que haga esto? O ¿qué esperas conseguir con esto? Oblígalo a salir de su guión y a justificarse. Estrategia 8. Busca testigos o apoyo externo. No te enfrentes a un manipulador en soledad. Si puedes, involucra a terceros o consulta a alguien de confianza. La presencia de otros reduce el margen de maniobra del manipulador. Estrategia 9. No cedas en pequeños detalles. No concedas ni lo más mínimo, porque el manipulador usará cada pequeña concesión como palanca para conseguir más. Mantente firme, incluso en los detalles aparentemente insignificantes. Estrategia 10. Detecta y señala las contradicciones. Presta atención a las incoherencias en su discurso y sácalas a la luz con calma. El manipulador odia ser descubierto y pierde poder cuando se evidencian sus trampas. Estrategia 11. Refuerza tu autoestima y autonomía. Trabaja en tu confianza y en tu capacidad para tomar decisiones por ti mismo. Cuanto más seguro estés de tu criterio y valor personal, menos vulnerable serás a cualquier intento de manipulación. Cuando debemos confrontar, podemos usar preguntas directas como ¿qué espera conseguir? ¿Qué quiere hacerme sentir? Un enfoque más provocador es decir, interesante estrategia. ¿Dónde la ha aprendido? ¿Le funciona normalmente? Si el manipulador dice no y pregunta ¿pero por qué? Podemos desviarnos preguntando ¿y por qué debería hacerlo? La clave es no involucrarse en debates donde tendríamos que justificar nuestro razonamiento. Ser asertivo significa ser capaz de ejercer y defender los derechos personales, decir no, expresar desacuerdos, dar una opinión contraria. La asertividad implica expresar emociones negativas con la idea de no dejarse manipular ni explotar por nadie.
Una persona asertiva tiene un gobierno interior, una fuerza interior, un punto de control interno que la lleva a decir sí cuando quiere decir sí, pero a decir no cuando quiere decir no. En cualquier tipo de relación interpersonal necesitamos marcar límites y autoafirmarnos. Para construir una mentalidad resiliente necesitamos desarrollar recursos personales ligados a la voluntad y la autodeterminación. Esto implica la necesidad de sentirnos autodirigidos y autoaprobados, experimentando libertad psicológica y representando comportamientos con autenticidad y voluntad. La autonomía se relaciona con la capacidad de regular el propio comportamiento y tomar decisiones que respondan a los intereses personales. Una alta autoestima es una de las defensas más poderosas contra la manipulación, ya que los individuos que confían en sí mismos y valoran sus propias opiniones son menos propensos a dejarse influenciar. Ante una sociedad donde la tecnología tiene cada vez más protagonismo y impera el ruido permanente y la hiperestimulación constante, necesitamos desarrollar una filosofía de la resistencia. Esta filosofía nos permite cultivar el cuidado de la atención, plantar cara a la emotiocracia y desarrollar una nueva manera de desear con el fin de ser más conscientes y responsablemente libres. La resistencia intelectual implica dejar de observar la realidad como sujetos pasivos para tomarla en nuestras manos como agentes activos. No solo debemos pensarla, sino sobre todo transformarla. Como enseñó Nietzsche, todo hombre selecto aspira instintivamente a tener un espacio propio donde redimirse de la multitud. La soledad elegida es una condición esencial para el libre pensador, no solo para la introspección, sino para asumir la distancia psicológica necesaria para encontrar nuestro verdadero yo. Esta soledad no es aislamiento, sino un espacio de reflexión que nos permite mantener nuestra autonomía en un mundo lleno de influencias externas. Es en estos momentos de quietud donde podemos evaluar nuestros pensamientos y decisiones sin la presión de las expectativas sociales. Una estrategia fundamental es aprender a decir no sin justificaciones excesivas. No es una frase completa y no estamos obligados a justificar esa negativa. Si alguien insiste, debemos repetir el mismo no sin añadir excusas adicionales a las que se puedan agarrar. Los manipuladores son expertos en el chantaje emocional y en obtener excusas para darles la vuelta. Por eso, cuando sabemos que estamos ante un manipulador, nunca debemos ceder ni en los detalles más inofensivos. Los espíritus libres siguen su intuición, lo que los convierte en personas abiertas y resolutivas. Esta intuición no es mero sentimiento, sino una forma desarrollada de sabiduría, integra razón, experiencia y insight personal. La intuición filosófica se desarrolla a través de la práctica constante de la reflexión, el cuestionamiento y la observación cuidadosa de nosotros mismos y nuestro entorno. Es una capacidad que nos permite navegar situaciones complejas donde las reglas convencionales no ofrecen respuestas claras. La verdadera libertad conlleva responsabilidad. Como enseñó Kant, la autonomía implica no solo el derecho a tomar nuestras propias decisiones, sino la capacidad de hacerlo a través de la independencia mental y la reflexión personal. Esta responsabilidad se extiende no solo hacia nosotros mismos, sino hacia la comunidad en la que vivimos. Un espíritu libre reconoce que su libertad termina donde comienza la libertad del otro. La libertad individual es el valor constitutivo de cada persona, pero su límite se encuentra en el respeto a la libertad y los derechos de las demás personas. La resistencia contra la manipulación no es solo un acto de autodefensa, sino un acto ético. Al mantener nuestra autonomía mental, preservamos no solo nuestra propia dignidad, sino que contribuimos a crear un entorno social donde la manipulación sea menos efectiva. Esta ética de la resistencia implica también la responsabilidad de ayudar a otros a desarrollar sus propias capacidades de pensamiento crítico. No se trata de imponer nuestras ideas, sino de facilitar que otros desarrollen las herramientas para pensar por sí mismos. Los estoicos enseñaron que vivir según la naturaleza humana implica reconocer que somos seres tanto racionales como sociales. Por tanto, nuestra libertad individual debe ejercerse en el contexto de nuestra responsabilidad hacia la comunidad. El espíritu libre no es un individualista egoísta, sino alguien que ha desarrollado la capacidad de contribuir auténticamente a la sociedad desde su propia integridad.
Esta contribución es más valiosa precisamente porque surge de la libertad genuina, no de la conformidad ciega. Desarrollar un espíritu libre en un mundo dominado por la manipulación y el control es en sí mismo un acto revolucionario. No se trata de una revolución violenta, sino de una revolución intelectual que comienza con la transformación de nuestra propia conciencia. Esta transformación requiere compromiso constante con el crecimiento personal, la honestidad intelectual y la práctica regular de las herramientas que hemos explorado. No es un destino al que se llega, sino un camino que se recorre día a día. Como nos enseñó Nietzsche, la diferencia entre un libre pensador y un espíritu libre radica en que este último está en proceso de crecimiento constante. La libertad auténtica no es un estado fijo, sino un proceso dinámico de desarrollo y refinamiento de nuestra capacidad de pensar y decidir autónomamente. Este proceso requiere paciencia, perseverancia y, sobre todo, la humildad de reconocer que siempre hay más que aprender y más maneras de crecer. El espíritu libre abraza la incertidumbre y la complejidad como oportunidades para desarrollar mayor sabiduría. Al cultivar nuestra propia libertad mental, no solo nos beneficiamos a nosotros mismos, sino que creamos un ejemplo y una influencia positiva para otros. Cada persona que desarrolla su capacidad de resistir la manipulación y pensar críticamente contribuye a crear una sociedad más libre y consciente. El legado del espíritu libre no se mide en términos de poder o influencia externa, sino en la autenticidad de nuestra contribución al mundo y en nuestra capacidad de inspirar a otros a desarrollar su propio potencial de libertad. En un mundo que constantemente trata de moldearnos según sus intereses, mantener nuestra autonomía mental es tanto un acto de resistencia como una expresión de amor por la dignidad humana. Esta guía filosófica para espíritus libres no ofrece respuestas definitivas, sino herramientas para el viaje continuo hacia una libertad cada vez más auténtica y responsable. El camino está abierto para todos aquellos que tienen el coraje de recorrerlo.